En los tiempos del Gran Tahuantinsuyo, cuando los incas gobernaban vastos territorios que se extendían desde las alturas nevadas de los Andes hasta las profundidades de la selva amazónica, existía un líder cuyo nombre resonaba con el mismo eco de las montañas, Túpac Yupanqui. Su sabiduría era temida tanto por sus enemigos como por sus propios súbditos. Sin embargo, no fue su reinado lo que dejó una marca imborrable en la historia, sino el misterioso final que le aguardaba. Cuenta la leyenda que, durante la expansión del imperio, Túpac Yupanqui desafió a las fuerzas más oscuras de la naturaleza. En su afán por conquistar territorios más allá de lo conocido, se enfrentó a antiguos espíritus que custodiaban las tierras inhóspitas del sur. Los sacerdotes advirtieron que el Inca estaba perturbando un equilibrio ancestral, pero su ambición fue más fuerte que cualquier advertencia. Entonces, comenzó a circular entre los pobladores un oscuro presagio: el Inca perderá la cabeza por su arrogancia. El día del augurio fatal llegó. En medio de una batalla contra los rebeldes del sur, una emboscada dejó al Inca mortalmente herido. Sin embargo, lo más inquietante no fue su derrota, sino lo que sucedió con su cuerpo. Los cronistas más antiguos mencionan que su cadáver fue recuperado, pero la cabeza había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabe cómo, ni por qué. Algunos afirman que fue un acto de venganza, otros que los dioses mismos se la llevaron como castigo. El mito del Inca sin cabeza comenzó a crecer entre los incas y sus descendientes. Los chasquis, mensajeros del imperio, temían correr por las rutas que alguna vez había pisado el Inca. Se decía que, durante las noches sin luna, la sombra de un hombre montado en un caballo blanco recorría los caminos ancestrales. Un hombre alto y majestuoso, pero sin cabeza. Quienes lo encontraban, jamás volvían a contar la historia. La figura del Inca decapitado se convirtió en un símbolo de advertencia para los futuros gobernantes. Los descendientes de Túpac Yupanqui temían invocar su nombre y jamás osaron aventurarse en los territorios donde se creía que su alma vagaba en busca de justicia o venganza. La desaparición de su cabeza marcó el fin de una era, pero no fue el final del todo. Los siglos pasaron y, con ellos, las conquistas españolas. La tierra del Tahuantinsuyo fue saqueada y devastada, pero el mito del Inca sin cabeza permaneció intacto. Algunos conquistadores escucharon susurros sobre este ser en los rincones más oscuros de las ciudades coloniales. Pero ninguno creyó que un rey sin cabeza podría representar una amenaza. Sin embargo, entre los habitantes más antiguos de las tierras altas, la leyenda nunca murió. En las noches más frías, alrededor de las fogatas, los ancianos relataban cómo el alma del Inca sin cabeza aún recorría los caminos sagrados. Algunos aseguraban haber visto su figura envuelta en una capa de oro, resplandeciente bajo la tenue luz de la luna, siempre buscando algo que había perdido. A pesar del tiempo, nadie había logrado desvelar el enigma de la desaparición de su cabeza. Algunos arqueólogos modernos han intentado encontrar su tumba, pero lo único que han hallado son restos incompletos, como si alguien hubiese ocultado intencionalmente las pistas sobre el paradero del cuerpo completo. ¿Qué ocurrió realmente con Túpac Yupanqui? ¿Por qué su destino quedó tan envuelto en el misterio? Muchos historiadores coinciden en que la leyenda de Túpac Yupanqui es más que una simple fábula. La historia del Inca sin cabeza se ha convertido en parte del folclore peruano, una advertencia silenciosa sobre los peligros de desafiar las fuerzas desconocidas. Algunos afirman que el Inca fue castigado por su deseo de inmortalidad, que trató de vencer a los dioses y fue castigado por su soberbia. Pero, ¿y si la verdad fuera aún más oscura? Hay quienes sugieren que el Inca jamás murió del todo, que su cuerpo, o lo que queda de él, yace en algún lugar, esperando el momento adecuado para regresar. Los exploradores que han intentado buscar sus restos cuentan historias inquietantes de sombras que parecen moverse entre las ruinas antiguas, como si el propio espíritu del Inca vigilara a aquellos que se atreven a acercarse demasiado. Durante generaciones, familias enteras han desaparecido mientras exploraban las zonas donde se dice que descansa el Inca. Algunos pobladores locales creen que quien se atreve a buscar la cabeza del rey perdido será condenado a sufrir el mismo destino. Sin embargo, en tiempos recientes, un nuevo grupo de investigadores ha llegado a las montañas. Están decididos a resolver el misterio del Inca sin cabeza de una vez por todas. Entre ellos se encuentra Sara, una joven arqueóloga con una obsesión inexplicable por el mito. Desde que era niña, había escuchado a su abuelo hablar del Inca sin cabeza,
y esos relatos siempre la habían fascinado. Ahora, Sara cree haber encontrado una pista crucial que podría llevarla al lugar exacto donde se encuentra la cabeza del Inca. Pero lo que no sabe es que su descubrimiento la llevará a un encuentro con fuerzas que ni los más antiguos cronistas hubieran imaginado. Mientras Sara y su equipo se adentran en las montañas, no pueden evitar sentir una extraña presencia, como si estuvieran siendo observados. La temperatura desciende drásticamente, y el viento comienza a aullar entre las rocas. Pero lo más inquietante es lo que descubren esa misma noche, bajo la luz de las estrellas. Al borde de un acantilado, encuentran grabados en la roca antiguos símbolos incas que ninguno de ellos ha visto antes. Y en el centro de esos símbolos, un mensaje claro y perturbador. Sara no había podido dormir. A lo lejos, las montañas susurraban secretos antiguos, y el viento parecía cargar con las voces de los espíritus olvidados. Aunque su equipo había intentado mantener la calma tras encontrar el inquietante mensaje grabado en la roca, todos estaban claramente nerviosos. Nadie hablaba de lo sucedido, pero el miedo era palpable. A la mañana siguiente, decidieron seguir adelante. El camino hacia las ruinas inexploradas se volvía cada vez más peligroso. La vegetación se espesaba, el aire se hacía más frío, y una sensación de aislamiento los envolvía. Sara, sin embargo, estaba decidida. Había dedicado años a esta investigación y no pensaba rendirse ahora, cuando estaba tan cerca de descubrir el paradero de la cabeza del Inca. Si encontramos la cabeza, todo cambiará, se repetía Sara mientras avanzaban. Sabía que no era solo una reliquia más. La cabeza del Inca sin cabeza tenía el poder de reescribir la historia de la civilización inca y posiblemente de cambiar la manera en que el mundo veía a las antiguas culturas andinas. Durante su camino, el grupo encontró más símbolos extraños. Eran patrones geométricos que parecían contar una historia, aunque ninguno de ellos podía interpretarlos completamente. El guía local, un hombre llamado Antonio, mantenía un semblante serio. Sara había notado que evitaba mirar los grabados por demasiado tiempo, como si temiera invocar algo que no comprendía. «Este lugar no es seguro», advirtió Antonio al tercer día de viaje. «Los que han venido aquí antes no han regresado. Las montañas están vivas y no les gusta que las molesten». Sara intentó tranquilizar al grupo, aunque en el fondo, una creciente inquietud comenzaba a asentarse en su propio corazón. Las leyendas eran solo eso, leyendas. Ella era una científica, y lo único que le importaba eran los hechos. Sin embargo, las advertencias de Antonio resonaban cada vez con más fuerza en su mente. El cuarto día, llegaron a una pequeña cueva oculta entre la espesura. Los muros de la entrada estaban cubiertos de lianas y musgo, pero debajo de esa capa natural, Sara pudo ver inscripciones que coincidían con los símbolos que habían encontrado en el acantilado. Este era el lugar que buscaban. Sentía una mezcla de emoción y temor a medida que se adentraban en la cueva. Dentro, el aire era denso y pesado, como si siglos de historia se aferraran a cada roca. El silencio era absoluto, salvo por el goteo de agua desde las estalactitas del techo. Con linternas en mano, el equipo avanzó lentamente, sus pasos resonando en la cueva. De repente, Antonio se detuvo en seco. ¿Escucharon eso?, susurró con voz temblorosa. Nadie había oído nada, pero el pánico en los ojos del guía era evidente. Sara intentó calmarlo, pero algo en su mirada hizo que todos sintieran que quizás debían retroceder. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a detenerse. A medida que avanzaban más profundo en la cueva, encontraron una gran cámara abierta. En el centro de la cámara, un antiguo altar de piedra se erguía con majestuosidad. Estaba cubierto de inscripciones, algunas de las cuales ya estaban descifradas por Sara en antiguos manuscritos. Este altar, según los textos, era donde los sacerdotes incas realizaban ofrendas a los dioses para proteger el reino de los conquistadores españoles. Pero algo más llamó su atención. Sobre el altar, una figura envuelta en telas doradas yacía inmóvil. El cuerpo momificado de un hombre, claramente de rango noble, descansaba en silencio eterno. Sin embargo, lo que congeló la sangre de Sara fue la evidencia que no podía ignorar: el cuerpo estaba decapitado. La leyenda era cierta. Frente a ella yacía el Inca sin cabeza. El descubrimiento llenó a Sara de una mezcla de asombro y terror. Habían encontrado el cuerpo,
¿Pero dónde estaba la cabeza? Todos en el equipo retrocedieron, como si el simple hecho de estar en presencia de los restos de Tupac Yupanqui les trajera una maldición. Sara, sin embargo, avanzó, hipnotizada por lo que veía. Sentía que algo la empujaba, un instinto casi primitivo que la obligaba a investigar más. De repente, el eco de un susurro resonó en la cueva, un murmullo bajo, casi imperceptible. Nadie en el equipo podía precisar de dónde venía, pero Antonio, el guía, dio un paso atrás, pálido como un fantasma. «Debemos irnos ahora», exigió con una voz quebrada. «Esto no es lo que buscábamos. No es seguro. La cabeza está maldita». Pero Sara no podía irse. No ahora. En ese momento, notó algo en una de las paredes cercanas. Era otro grabado, uno mucho más antiguo que los anteriores, y mostraba una figura con la cabeza ausente, rodeada de llamas y espíritus. El grabado parecía contar la historia de cómo el alma del Inca había sido condenada a vagar hasta que su cabeza fuera devuelta. Sara no quería creer en las maldiciones, pero lo que estaba viendo era cada vez más difícil de ignorar. Las inscripciones advertían de un destino trágico para aquellos que osaran perturbar el descanso del Inca. Pero había más, un mapa rudimentario tallado en la pared. Un mapa que, según los símbolos, guiaba hacia el lugar donde se ocultaba la cabeza perdida. «Es aquí», dijo Sara, su voz temblando levemente. «El lugar que hemos estado buscando está cerca». El equipo comenzó a discutir. Algunos querían irse inmediatamente, el miedo los dominaba. Otros, como Sara, estaban convencidos de que estaban a punto de hacer el descubrimiento más importante de sus vidas. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una ráfaga de viento helado, completamente antinatural para una cueva sellada, apagó todas las linternas al mismo tiempo. La oscuridad cayó sobre ellos como un velo. Los gritos resonaron en la cueva cuando todos intentaron encender sus linternas de nuevo. En medio del caos, una figura apareció en la distancia, una sombra alta y delgada que se movía hacia ellos. Aunque era imposible distinguir detalles en la penumbra, había algo aterradoramente familiar en la forma. Antonio fue el primero en huir, seguido rápidamente por la mayoría del equipo. Sara, sin embargo, se quedó congelada en su lugar. No podía apartar la vista de la figura. Sentía que debía enfrentarse a lo que sea que estuviera allí. Con una voz temblorosa, se giró hacia los demás que aún quedaban. «No podemos irnos ahora. No sin saber qué es esto. Estamos tan cerca». La figura seguía avanzando, pero esta vez algo más quedó claro: no tenía cabeza. La figura sin cabeza avanzaba lentamente, cada paso resonando como un eco profundo en la cueva. Sara, paralizada por el terror, no podía apartar la mirada. Su mente se debatía entre lo que estaba viendo y lo que quería creer. Aquello no podía ser real. ¿Acaso la leyenda había cobrado vida? Las historias sobre el Inca sin cabeza siempre habían sido vistas como un mito, una advertencia ancestral, pero ahora, frente a ella, parecía haber algo más tangible y mortal. Antonio y los otros miembros del equipo ya habían huido, pero Sara no podía moverse. Mientras la sombra sin cabeza se acercaba, el frío en la cueva se hizo insoportable, como si la temperatura hubiera descendido drásticamente. Pero entonces, justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarla, se desvaneció. El eco de los pasos se apagó, y el silencio volvió a llenar el lugar. Sara, temblorosa, encendió su linterna. La luz reveló que estaba sola. ¿Había sido su mente jugándole una mala pasada? Se inclinó sobre el mapa tallado en la pared, sus manos aún temblorosas. Sabía que estaba cerca. El mapa señalaba un lugar al este de la cueva, más allá de las montañas, donde la cabeza del Inca supuestamente estaba oculta. Decidida a no perder la oportunidad, Sara salió corriendo de la cueva. Afuera, el sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo carmesí. Sabía que tenía que reunir al equipo, pero primero debía encontrar a Antonio. Él conocía mejor el terreno y, aunque estaba asustado, era esencial para guiarlos a través de las peligrosas montañas. Después de unas horas de búsqueda, encontró al guía sentado junto a una fogata improvisada. Tenía la mirada perdida, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos.
No deberíamos estar aquí, Sara, murmuró él, sin mirarla. Las montañas, ellas tienen su propia forma de castigo. No es natural. Sara, con una mezcla de empatía y urgencia, le explicó lo que había descubierto en la cueva. El mapa, los grabados, la ubicación de la cabeza. Antonio la escuchó en silencio, pero su expresión no cambió. No quiero formar parte de esto, Sara. He escuchado demasiadas historias. Mi abuelo solía contarme que los hombres que buscan al Inca no regresan. A pesar de sus miedos, Sara lo convenció de seguir adelante. Después de todo, si lograban encontrar la cabeza, el mito del Inca sin cabeza podría ser desvelado para siempre, y Sara estaba segura de que los restos guardaban secretos más antiguos de lo que cualquiera podía imaginar. Algo dentro de ella la impulsaba, como si una fuerza invisible la empujara hacia el próximo paso. La expedición continuó al día siguiente, aunque reducida. Solo un par de miembros del equipo accedieron a seguir adelante. El resto, incluido Antonio, estaba decidido a regresar tan pronto como fuera seguro. Mientras avanzaban por las montañas, el paisaje se volvía cada vez más inhóspito. Las nubes grises se agolpaban en el cielo, y una neblina espesa cubría el suelo como un manto. Parecía que la naturaleza misma les advertía que se detuvieran. Finalmente, después de días de caminata, llegaron a un valle oculto entre las montañas. Según el mapa, este era el lugar. El aire era denso, casi irrespirable, y una extraña calma reinaba en el lugar. Frente a ellos, una estructura parcialmente enterrada emergía del suelo, un antiguo mausoleo, construido con enormes bloques de piedra negra que parecían haber resistido siglos de olvido. Este es el lugar, dijo Sara con un susurro apenas audible. Sabía que estaba a punto de descubrir algo extraordinario, pero también sentía una creciente sensación de peligro. Al acercarse al mausoleo, notaron que la entrada estaba sellada. Sin embargo, había grietas en las paredes que permitían vislumbrar lo que había en su interior. Uno de los miembros del equipo, un joven arqueólogo llamado Javier, se agachó para mirar a través de una de las grietas y retrocedió inmediatamente, pálido como el mármol. «Hay algo ahí adentro», dijo con la voz quebrada. «Una figura. Y parece que no está sola». Sara, tratando de calmar a Javier, se acercó a la grieta. En el interior, vio lo que parecía ser una sala de ofrendas, decorada con oro y jade. En el centro de la sala, sobre un pedestal, había una caja de piedra. Pero no fue la caja lo que captó su atención, sino las sombras que se movían en las esquinas de la habitación. Eran figuras humanoides, pero parecían desdibujadas, como si no pertenecieran a este mundo. Sara decidió que tenían que entrar. Contra el consejo de los otros, buscó una forma de abrir el mausoleo. Después de horas de intentarlo, lograron mover una de las piedras lo suficiente como para deslizarse al interior. Dentro, el aire estaba cargado de una energía indescriptible, una mezcla de reverencia y terror. La caja de piedra en el centro de la sala parecía invitarles a acercarse. Sara, con manos temblorosas, la abrió. Dentro, envuelta en telas de oro, estaba la cabeza del Inca. Era un objeto impresionante, no solo por su antigüedad, sino por la sensación de poder que emanaba de ella. Los ojos cerrados parecían esconder una sabiduría infinita, pero también un peligro latente. Los otros miembros del equipo se quedaron a una distancia prudente, pero Sara no pudo resistirse. Sabía que este era el hallazgo más importante de su vida. Mientras levantaba la cabeza del Inca, un rugido sordo resonó por toda la sala. Las sombras que antes parecían inofensivas comenzaron a moverse rápidamente hacia ellos, como si la acción de desenterrar la cabeza hubiera desatado algo que llevaba siglos esperando. Javier gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido ensordecedor que llenaba el mausoleo. Las puertas de piedra comenzaron a cerrarse lentamente, como si la tumba se sellara una vez más. Sara, con la cabeza del Inca en sus manos, intentó correr hacia la salida, pero las sombras eran más rápidas. Rodearon al equipo, y uno por uno, comenzaron a caer en un profundo sueño, como si el mismo aire estuviera impregnado de algún tipo de veneno antiguo. Solo Sara quedó en pie, luchando por mantenerse consciente. Las sombras la rodeaban, pero no la atacaban directamente. Parecían esperar algo. Entonces, una voz profunda,
antigua y llena de autoridad, resonó en su mente. «Devuélvela». Sara cayó de rodillas, sintiendo el peso de la maldición del Inca sobre ella. Sabía que no podía dejar la cabeza, pero también comprendía que el poder que había desatado era más grande de lo que había imaginado. Todo lo que había creído saber sobre la historia, la arqueología y las leyendas se desmoronaba ante esta nueva realidad. Mientras la oscuridad comenzaba a consumirla, Sara miró la cabeza una última vez. Los ojos del Inca se abrieron. Sara apenas podía mantenerse consciente. A su alrededor, las sombras que habían despertado en el mausoleo se movían con rapidez, pero no se atrevían a acercarse más. Todo en ese lugar emanaba una energía extraña, pesada. La cabeza del Inca, que sostenía con ambas manos, parecía vibrar, como si tuviera vida propia. Los ojos de la momia estaban abiertos, pero no mostraban emoción alguna, solo una sabiduría insondable, como si estuviera esperando algo. «Devuélvela», resonaba la voz en su mente. Pero Sara no sabía a dónde. El mapa no indicaba un lugar más allá de este mausoleo, y los grabados no daban más pistas. Sentía que estaba atrapada, tanto física como espiritualmente. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsaba a seguir. Sabía que no podía rendirse, no después de haber llegado tan lejos. Con una fuerza renovada, Sara se levantó y observó el entorno una vez más. Sus compañeros yacían en el suelo, inconscientes, pero aún vivos. Las sombras seguían rodeándolos, como si esperaran que Sara tomara la decisión final. En ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás la clave no estaba en deshacerse de la cabeza, sino en entender lo que realmente representaba. Tomando un respiro profundo, Sara se acercó al altar donde habían encontrado la cabeza. Mientras miraba más de cerca, notó algo que antes había pasado desapercibido, un pequeño símbolo grabado en la parte inferior del pedestal. Era una llave. En su prisa por descubrir el tesoro, no había notado que el altar era en realidad una especie de contenedor. Siguiendo su instinto, colocó la cabeza del Inca sobre el símbolo. Con un leve crujido, el pedestal se movió. Lentamente, la estructura de piedra comenzó a abrirse, revelando una cámara oculta debajo del suelo. Un pasaje oscuro y estrecho se extendía hacia las profundidades de la montaña. La sensación de peligro era palpable, pero Sara sabía que esta era la única manera de completar lo que había comenzado. Bajó con cuidado, llevando consigo la cabeza del Inca. Las paredes del pasaje estaban cubiertas de antiguos jeroglíficos que narraban la historia del imperio y los sacrificios hechos en nombre de la prosperidad. Pero en lo más profundo del pasaje, los símbolos cambiaban. Ahora describían el final del reinado de Tupac Yupanqui y cómo, tras su muerte, su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, incapaz de encontrar descanso hasta que su cuerpo fuera completo. Finalmente, llegó a una cámara circular. En el centro había una urna de piedra, mucho más elaborada que el resto del mausoleo. Era el lugar de descanso final del Inca. Sara comprendió lo que debía hacer. Con cuidado, colocó la cabeza del Inca dentro de la urna, uniéndola simbólicamente con su cuerpo perdido. Al hacerlo, la cámara tembló levemente, como si algo inmenso hubiera sido liberado. Las sombras que habían estado persiguiéndola hasta ese momento comenzaron a disiparse, desvaneciéndose en el aire como humo. La tensión que había oprimido el lugar durante siglos finalmente se rompió. Un profundo silencio se apoderó de la cámara. Sara, agotada, cayó de rodillas frente a la urna. Lo había logrado. Había restaurado lo que debía ser restaurado. La maldición, el misterio, el mito, todo había llegado a su fin. De repente, una voz suave, mucho más pacífica que antes, resonó en su mente: «Gracias». Era el Inca, finalmente en paz. Cuando Sara salió del mausoleo, el sol estaba comenzando a levantarse en el horizonte. El aire ya no era pesado, y la sensación de peligro había desaparecido. Los miembros de su equipo empezaron a despertar uno por uno, desorientados, pero a salvo. Antonio, el guía, se acercó a Sara con una expresión de alivio. «No sé qué hiciste allí abajo», le dijo, «pero siento que algo ha cambiado. Las montañas están en paz». Sara no podía explicar del todo lo que había sucedido. Sabía que había liberado al Inca, pero la magnitud de lo que había descubierto aún resonaba en su mente.
Lo que estaba claro era que el mito del Inca sin cabeza ya no era solo una leyenda. Ahora, gracias a su trabajo, la historia podía ser contada de manera completa, sin los huecos que habían desconcertado a los estudiosos durante siglos. El regreso a la civilización fue tranquilo. El equipo, aunque cansado, estaba lleno de una sensación de logro. Habían enfrentado lo imposible y habían sobrevivido. Para Sara, sin embargo, el verdadero triunfo no era solo haber descubierto la verdad detrás del mito, sino haber liberado a un espíritu antiguo de su sufrimiento eterno. Semanas después, cuando Sara estaba de vuelta en la ciudad, revisó sus notas y las grabaciones de la expedición. Los medios de comunicación estaban ansiosos por conocer más detalles, pero ella sabía que algunos secretos debían quedar en las montañas. No todo el mundo estaba listo para comprender la profundidad de lo que habían encontrado. Finalmente, Sara publicó sus hallazgos, narrando la historia del Inca sin cabeza con respeto y precisión. Sin embargo, dejó de lado algunos detalles más oscuros de su experiencia, prefiriendo proteger el misterio que aún envolvía las tierras sagradas de los Andes. Sabía que, aunque el mito del Inca sin cabeza había terminado, las montañas aún guardaban secretos que debían ser descubiertos con cautela. Un año después, Sara regresó al lugar. Esta vez, no como exploradora, sino como alguien que rendía homenaje a un antiguo rey que había encontrado finalmente su descanso. Mientras observaba el sol ponerse detrás de las montañas, una paz profunda la envolvió. Sabía que había hecho lo correcto. El Inca sin cabeza ya no era una leyenda de terror, sino una historia de redención, de un alma que, después de siglos, había encontrado su lugar en el otro mundo. Y Sara, de alguna manera, también había encontrado el suyo.